días. Es un enorme gusto para el CELAM y para la Fundación Perdón y Reconciliación poder contar con la presencia de ustedes en este día, en este taller que se ha realmente pensado desde el primer momento totalmente que fuera al servicio de los obispos, que fuera al servicio del continente a través de estas temáticas. Quisiera en este momento, en primer lugar, presento acá en la mesa, al lado de ustedes se encuentra el padre Leonidas Ortiz, secretario general adjunto del CELAM, que nos acompaña, trayéndonos también todo el saludo de presidencia y que ahora después le daré la palabra para poder también que les diga el significado que para el CELAM tiene este tipo de talleres. También nos acompaña el padre Leonel Narváez, fundador de la Fundación Perdón y Reconciliación, y Oblato, misionero Oblato, de la Consolata. Bien, sería bueno también que ustedes nos vayan diciendo la diócesis de pertenencia, de dónde vienen, y poder hacer una ágil presentación que nos permita, digamos, conocernos también en este momento, ¿verdad? Con casi todos nos hemos saludado. Yo soy Susana Nini y trabajo en el Departamento de Comunicación y Prensa. Entonces, la palabra a ustedes. Comenzamos por Bolivia. Muy bien, buenos días de Dios, hermanos. Adolfo Lipsi, obispo auxiliar de Sucre, La Aurora, La Plata, la madre de todas las iglesias del sur de Sudamérica, incluyendo Mendoza, Buenos Aires, para decir solamente algunos. Bueno, argentino, hijo de esta madre. Andrés Tanoni, arzobispo de Corrientes, Argentina, está en el noreste del país. Corrientes. Luis Urbanch, de la diócesis de Catamarca, noroeste argentino. Carlos Manza, obispo de Chaco. Y ahora actual secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina. Como ve fácilmente, me llamo Héctor López. Soy de aquí de Colombia, de ahí de Girardot. Soy Carlos Gardias, Verlos, arzobispo de Acapulco, en México. Vamos a ir Sí. Virtual, Vicariato Apostolico de Dulfius, Costa Caribe de Nicaragua. Ovidio Pérez, emérito, vengo de Caracas, dedicado a la formación y escribir. Óscar Julio Viano Morales, arzobispo de Santiago de Guatemala. Julio Figueroa Valle, obispo de Jalapa, en Guatemala. Tomislav Kolin, apellido croata, mis padres, pero nací en Santiago y soy obispo de Linares, 300 kilómetros al sur de Santiago. Gabriel Enrique Montero, Costa Rica, obispo de San Isidro del General, sur de Costa Rica. Pablo Vizcaíno Prado, obispo, uno de los obispos de Guatemala. La diócesis se llama Suchitepeques Rentaminero, que es el nombre de dos departamentos del suroccidente de nuestra comarca. Es probable que no lo nombremos por la diócesis, porque se hace un poco difícil. No, puede decir Suchirreu y está ahí. Ya está. Luis Morao. No me digan morado, olvidé la D en el mercado. Mi apellido es Morao. Obispo de Chalatenango, El Salvador. Sí, soy Carlos María Francini, soy arzobispo de Mendoza, en el oeste, en Cuyo. Yo no soy hijo de la iglesia de la iglesia de Santiago de Chile, así que la diócesis de Cuyo fue fundada, evangelizada y fundada como iglesia desde Santiago de Chile, así que fue otra corriente
San de acá de Colombia, de la diócesis de la Dorada Guaduas. Gustavo Gel, obispo, Prohibida de las Sonrisas, de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. José Vicente Huertas, obispo de la diócesis de Carabobo, Colombia, aquí al noreste de Bogotá, 120 kilómetros. Bueno, muy bien. En realidad es muy hermoso ver que hay una representación buena de los distintos países y esto también hace que se pueda toda esta realidad transmitir y difundir, pero sobre todo que se pueda generar en todos estos lugares, ¿verdad? También quisiera presentar ahora al equipo que acompañará durante estos días todo el proceso, que entonces presento a la magíster Paula Monroy, magíster en psicología, parte de la Fundación Perdón y Reconciliación, que nos acompañará. También al padre Carlos Arturo Quintero, vicario general de la diócesis de Armenia, ¿verdad? Porque yo siempre tengo un problemita en Armenia. Armenia, que también, en realidad, tengo que reconocer algo que me parece bueno, que es el hecho de que él, en el cuatrienio anterior al nuestro, tuvo como la sensibilidad de introducir este tema en el departamento, porque a la comunicación le es fundamental el perdón y la reconciliación, si no, no hay tampoco realidad de comunicación, ¿verdad? Así que agradecidos también al padre Carlos Arturo, después el CELAN, en la persona también del padre Leonidas, se han podido establecer un acuerdo con la Fundación posteriormente en este cuatrienio, y acá estamos trabajando ya en distintos eventos, ¿verdad, padre Leonel?, con todo esto. Después a Marta Patricia, que será quien del CELAN, la secretaria que acompaña el departamento, que estará con ustedes todos estos días también para poder estar al servicio de todas las necesidades que ustedes puedan tener y que puedan facilitárseles desde ya. Entonces, ahora quizás un dato técnico que puede ser útil es las conferencias es lo único que se va a grabar, porque después el taller es pertinente mantener la confidencialidad, porque es también un trabajo de ustedes intenso. En cambio, las conferencias les pueden ser útiles. Eso se los quiero decir desde ya para que estén despreocupados, pero al mismo tiempo que sepan que al final del encuentro se las van a poder llevar, ¿verdad? Esta es la propuesta del taller. Bien. Ahora sí doy paso entonces al padre Leonidas, que nos acompañó esta mañana para poder decirles por qué el CELAN, digamos, da un espacio preferencial también a esta temática. Tal vez la principal tarea que tiene el CELAN es poder prestarle un servicio calificado a los señores obispos de América Latina y el Caribe. Ustedes saben que el CELAN pues tiene 7 departamentos con una serie de programas, así como las conferencias episcopales o como las diócesis. Pero el CELAN es un consejo de obispos, un consejo episcopal latinoamericano. Ahora el próximo mes de mayo tenemos la próxima asamblea electiva que va a escoger a los nuevos directivos del CELAN. Pero ese es un trabajo continuo que se ha ido realizando y yo creo que tan solo en los últimos periodos se ha venido como prestando un mayor apoyo a los señores obispos en su formación, porque nuestro trabajo ha sido muy en la línea del Instituto Teológico del CELAN, que ahora se llama CEVITEPAL, algunos talleres, etcétera, pero ha sido mucho para laicos, para religiosos, religiosas, sacerdotes, y a algunos cursos han asistido algunos señores obispos, pero se necesitaba un espacio solamente para los señores obispos en distintos temas. Por eso se han venido realizando algunos cursos de Biblia, a los cuales ha habido como una buena correspondencia, ha habido una buena participación en ese tema de la formación bíblica. Pero este tema del perdón y la reconciliación, que en la época, como decía Susana, en la época de Carlos Arturo, cuando era secretario ejecutivo, y cuando era presidente Monseñor Héctor Gutiérrez, se inició este proyecto con el padre Leonel Narváez.
Yo conozco al padre Leonel desde cuando por allá estaba en esa región muy conflictiva de San Vicente del Caguán, que fue la región donde se comenzaron los primeros diálogos con la guerrilla. Entonces él vivía por allá y trabajaba en esa zona muy difícil, muy conflictiva. Y después él fue entrando en toda esta temática hasta crear esta fundación, y por eso el CELAM hizo un convenio con la fundación para hacer este trabajo, siempre en el contexto de Aparecida. Aquí está Monseñor Andrés Stanowli, que fue el secretario de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, y algunos de ustedes que participaron en esta conferencia. Y este tema de Aparecida ha sido para nosotros el norte de todos nuestros programas. Yo le contaba ahora a Monseñor Francini y estábamos ahí en el comedor, les decía yo a ellos, y en algo que a Monseñor Smith, que en algún momento el presidente del SENA, Monseñor Carlos Aguiar, le dijo al Papa: Santo Padre, gracias por ese documento. Entonces el Papa, de manera muy simpática, dijo: no, eso, la Evangelii Gaudium es una mala copia de Aparecida. Como diciendo, realmente ahí está iluminada por Aparecida. Hay una corriente muy grande en ese sentido. Y ustedes se dan cuenta que el punto central de Aparecida es aquel texto de Juan 10:10, cuando Jesús decía: yo he venido para que tengan vida, y una vida plena. Y uno puede ver Aparecida como si fuera un itinerario, como si fuera un recorrido que uno hace, un currículo, como decimos en catequesis o en educación. Un currículo es como una carrera que tiene un punto de partida, que es el contexto en el que nosotros estamos, y los discípulos misioneros ahí en ese contexto. Ahí estamos, ese es el punto de partida. Pero hay un punto de llegada del documento, que es la vida plena en Jesucristo. ¿Y vida plena para quién? Vida plena para cada persona. Por eso todo el capítulo 8 se está relacionado con la persona. Entonces, dice el título del capítulo 8 es Reino de Dios y promoción de la dignidad humana. Ese es el título del capítulo 8. Como para decir, hay que llevar el reino de Dios a cada persona. Pero el asunto es cómo llevar el reino de Dios. ¿Cómo llevar el reino de Dios? Sí, y entonces el documento dice: hay que llevar el reino de Dios a través de la promoción de la dignidad humana. Luego dice vida plena para cada familia. Por eso todo el capítulo 9 es sobre la familia. Y por último, vida plena para cada pueblo. Y por eso el capítulo 10 es sobre nuestros pueblos, ¿no? Ese es como el esquema. Pero la pregunta que se hace, viene después, es cómo hacer para pasar de ese punto de partida a ese punto de llegada. Entonces ahí es cuando viene la mediación pedagógica. Y en la mediación pedagógica hay 4 elementos que son fundamentales. Dice, para lograr vida plena se necesita ponerle mucha atención a 4 elementos. Primero, a la vocación. Entonces el capítulo 4 habla sobre la vocación de los discípulos misioneros. En segundo lugar, hay que ponerle atención a la vida comunitaria, al trabajo comunitario, a la comunión y a la vida en comunión en nuestras comunidades cristianas y en la iglesia y en la sociedad. Y por eso el capítulo 5 es sobre la comunión. Hay que ponerle atención, en tercer lugar, a la formación permanente. Hay que tener un proceso continuo de formación. Y en Aparecida casi no se habla de opciones, pero hay un momento en que se dice, Aparecida tiene 2 opciones. Una opción por la vida, que lo trae en el capítulo 8, y luego una opción por la formación, que la trae en el número 276, en donde dice la iglesia tiene que preocuparse por la formación de todos sus miembros. No interesa el servicio que estén prestando en ese momento en la iglesia. Todos los miembros de la iglesia necesitan formación. Y por eso es que en el número 14 dice que el gran reto que tiene la iglesia hoy es la formación
de discípulos misioneros. Dice, ese es el gran reto que tiene la iglesia hoy. Entonces ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento es el compromiso misionero. Dice, si usted le presta atención a esas 4 cosas, realmente la vida de la diócesis, la vida de la comunidad se transforma. La vocación, la vida comunitaria, la formación permanente y el compromiso misionero. Y ahí tenemos capítulos 4, 5, 6 y 7. Pero queda faltando el capítulo 3. Capítulo 3 es el de las buenas noticias. Es como la persona que va anunciando buenas noticias. Y entonces ahí aparece la noticia de la vida, de la idea humana, etc. Esos son los 10 capítulos del documento de Aparecida. Entonces, este tema del perdón y de la reconciliación entra ahí en el capítulo 5. Es decir, necesitamos, para vivir bien, para tener vida plena, necesitamos nosotros vivir reconciliados, vivir en el perdón, vivir en comunidad, aprender a vivir en comunidad. Y por eso este tema es fundamental, sobre todo en nuestros países que son fuente de conflictos permanentes en distintos sectores. Nosotros, especialmente aquí en nuestro país, estamos en este proceso de diálogos para ver si volvemos nosotros a tener un nivel de convivencia apropiado para que la gente viva feliz, porque en el fondo lo que se propone el Evangelio es lo que dice las bienaventuranzas, es el primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, es un discurso sobre la felicidad. Entonces, por eso este tema pues entra muy bien en todos nuestros propósitos, porque la iglesia está llamada a reconciliarse y a ayudar a reconciliar a los demás. Yo quería traerles ese saludo de la presidencia del CELAM, que está empeñada en este propósito, de Monseñor Carlos Aguiar y de Monseñor Santiago Silva como secretario general, y de Monseñor Alberto Martínez, que es el presidente del Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM, y que ha estado muy, muy pendiente de todos estos programas. Y quiero agradecerles, señores obispos, su presencia aquí entre nosotros y que hayan respondido a esta invitación, porque esto no es fácil. Un obispo tiene multiplicidad de trabajos en una diócesis, y si no saca estos espacios para su formación, pues es muy difícil también realizar una tarea evangelizadora mucho más grande con los sacerdotes, ¿no? Si el obispo de la diócesis, el pastor de la diócesis, como que asume este liderazgo, yo creo que en la diócesis se hace un gran trabajo en este campo de la vida plena en el Señor. Y agradecerle a Susana, porque Susana ha sido una líder en este campo de promover estos cursos para los señores obispos. Ella ha sido la que ha estado como pendiente de todo esto en el campo de la comunicación, y lo mismo que el departamento de misión y espiritualidad y del centro bíblico del CELAM para la formación bíblica de los señores obispos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Padre Leonidas. Y entonces creo que ahora sí, deseable que sea una semana muy fecunda, que también puedan, digamos, hacer de este seminario, digamos, algo que sea muy, como decía el Padre Leonidas recién, ¿no? Muy, muy bueno, provechoso para ustedes y para todos los que están, digamos, también confiados al trabajo y al servicio de ustedes. La casa está a disposición, siéntanse en su casa. El CELAM no podremos estar presentes en estos días porque tenemos una reunión de coordinación, pero vamos a estar también acompañando al Padre Leonel, a Paula y al Padre Carlos Arturo en todo lo que sea necesario igualmente. También Marta Patricia va a estar, yo voy a estar todo el día, o sea, y estaremos nuevamente el viernes acá, sin duda, compartiendo. Pero estamos con ustedes, como ya lo ha transmitido el Padre Leonidas. Ahora nosotros nos retiramos porque ustedes ya con la conferencia del Padre Leonel Narváez, que no lo hemos presentado en su currículum específico, pero que ahora me sentiría muy mal de hacerlo porque me van a faltar elementos. Entonces prefiero pasar por ignorante frente a ustedes, pero que ustedes después, por favor, reciban el currículum, puede ser, Paula, del Padre Leonel en este sentido. Yo siempre digo que los currículums son motivo de servicio, ¿verdad?, más que de estatus. Pero el Padre ha hecho una larga experiencia, sea de formación académica,
en distintos lugares, en distintas universidades prestigiosas, tiene una trayectoria muy buena bibliográfica también, pero además tiene una larga trayectoria, como decía el padre Leonidas, en distintas regiones, inclusive en África, de trabajo en el tema. O sea, no es alguien que comienza su carrera, sino que está justamente en un momento muy oportuno para poder donar también toda su trayectoria. Así que pido que pongamos a los señores obispos a disposición también el currículum del padre Leonel. Gracias y disculpe, padre Leonel, esta omisión. Uno de los objetivos que tienen las escuelas de perdón y reconciliación es aprender a manejar y controlar nuestras emociones. Yo creo que la realidad de todos nuestros países es una realidad constante. La intolerancia que hoy vivimos, la vivimos en Colombia, la vivimos en todos los países de América Latina y de Europa. Y frente a esa intolerancia, ¿qué podemos hacer? Hay algo que podemos hacer, y es aprender a manejar nuestras emociones, a controlar nuestras rabias. Luego, en la otra dimensión es el hacer, que tiene que ver con el aspecto conductual. Las escuelas de perdón y reconciliación plantean una propuesta de cambio de comportamientos que tiene que ver con las reacciones frente al maltrato y a la agresión. ¿Cuál es la manera como yo reacciono cuando alguien me maltrata o cuando alguien me ofende? Hay personas que son impulsivas, hay personas que son más calmadas, hay personas que generan violencia, hay personas que no son capaces de serenarse frente a un maltrato y responden con violencia física. Entonces lo que muestran las escuelas de perdón es precisamente ayudar a controlar todas esas emociones. Y la cuarta dimensión, trascender el aspecto espiritual. Es fundamental para poder llegar a una afirmación del sentido de la vida. Porque hay algo que se pierde cuando viene una ofensa, y es el sentido de la vida. Ustedes lo van a ver cuando leemos de las 3 S's. Se pierde la seguridad de sí mismo, la sociabilidad y el sentido de la vida. Entonces las personas empiezan a desconfiar también de sí mismas y viene la desesperanza. Por eso ese trascender es fundamental, porque lo trabajamos desde el ámbito de la fe y de la esperanza. Perdonar es patrimonio de toda la humanidad. Y si perdonar es patrimonio de toda la humanidad, podríamos decirlo, con Dios es más fácil. Con Dios es más fácil, porque las cargas se vuelven menos pesadas y más ligeras. Esta inspiración teórica, entonces, tiene que ver con la información conceptual que facilita la comprensión del perdón y la reconciliación en la vida. ¿En qué dimensiones? Interpersonal, comunitaria y societaria. Lo vamos a ver ahora en lo que Leonel Narváez nos va a presentar acerca de las escuelas del perdón y la reconciliación. Por lo tanto, esta primera intervención ya hace parte del primer módulo, Nacimiento de las Esfere, y cada elemento que ustedes van a ver conforma una estructura básica. Todos los módulos tienen una estructura básica. Esa estructura básica ustedes lo van a encontrar en cada uno de los módulos: objetivo y repaso, recepción de tareas, ambiente seguro, motivación básica, historia de mi caso, inspiración teórica, tareas, ritual y compromiso, ejercicios, plenarias. Yo les quiero invitar para que vivamos este taller y lo vivamos con mucha pasión, lo vivamos intensamente, para que podamos luego replicarlo y ayudarle a otros a que comprendan cómo se vive esta experiencia. No queremos que sea un itinerario meramente académico, hay una inspiración teórica que es fundamental. Queremos es que se viva una experiencia. Yo lo quiero presentar de esta manera. En mi diócesis, yo también he liderado lo que es la nueva evangelización desde el sistema integral. Y una de las cosas que yo veo en los sacerdotes como dificultad es recibir el querigma, precisamente por la formación académica que tenemos. Entonces, como que sentarnos,
empezar de cero, ignorar muchas cosas que nosotros sabemos. Eso no es tan fácil, porque el querigma es la presentación del mensaje evangelizador, del mensaje de la salvación, desde lo más sencillo, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y muchas veces, cuando empezamos a hablar de ese anuncio fundamental, ya presentamos toda una doctrina muy profunda. Entonces, lo mismo ocurre con las escuelas de perdón. Queremos es que ustedes, como obispos, también empiecen a vivir esta experiencia, y sabiendo que ustedes son señores obispos, eminencias, excelencias, pero que ustedes también entiendan que aquí hay una dimensión que es fundamental, y es la dimensión humana. Por eso, entendámoslo de una vez. Se dieron cuenta que no hubo necesidad de hacer presentación protocolaria de títulos, porque lo que hacemos en las escuelas de perdón y reconciliación es sentar a las personas juntitas, a que platiquen desde ese ser humano, desde la dimensión humana, ignorando títulos, reconocimientos, privilegios. ¿Por qué? Porque ante todo aquí somos seres humanos. Y esa parte humana es la que queremos destacar y resaltar, la que tenemos que dejar salir a flor de piel. Así que yo los quiero invitar para que realmente vivamos esta pedagogía de las espere y la vivamos profundamente, la celebremos. Queremos también invitarles a ustedes, dos obispos, que nos puedan colaborar durante esta semana para ir realizando un manifiesto, una declaración. El título del documento ya también lo acordaríamos aquí, que sea precisamente como marcando un itinerario y una ruta para que al final, el viernes, podamos tener ese documento y podamos compartirlo como experiencia de vida y que podemos igualmente difundir. Bien, ahora le doy paso al padre Leonel Narváez Gómez, que es el creador de las escuelas de perdón y reconciliación, y quien va a centrar esta intervención en el nacimiento de las espere, como dice aquí en el cronograma, en una agenda, conferencia La violencia en el continente, un desafío a los cristianos. Buenos días, señores obispos. Es la primera vez desde 15 años que llevamos realizando estos encuentros de escuelas o ejercicios de perdón y reconciliación. Es la primera vez que lo hacemos con los obispos. Recientemente en Tegucigalpa teníamos unos 100 y más sacerdotes, y junto con ellos 2 obispos que participaron en este entrenamiento, y yo lo considero, primero que todo, una gracia de Dios el poder participarles a ustedes esta experiencia en medio de muchas víctimas y de muchos victimarios, participarles a ustedes lo que yo llamo política de perdón, pero también cultura, pero también espiritualidad. Qué bonito que esto también sea un kairos, un momento carismático, para que de pronto ustedes, los señores obispos, se conviertan en semilla fértil para que promovamos esto en toda Latinoamérica. Las escuelas de perdón y reconciliación no son un movimiento. Nosotros somos una propuesta, una herramienta que la hemos desarrollado en temas de familia, de niños, de jóvenes, en la escuela, en los barrios o en las colonias más pobres. Y entonces es simplemente una herramienta que proponemos a las instituciones, sobre todo a la Iglesia. Y sobre todo quisiera decir a la Iglesia, adintra. Una de las fragilidades, diría yo, más grandes que tiene la Iglesia es que el tema del perdón, no solo en su conocimiento, sino en su práctica, afecta perversamente la pastoral, la misión que hacemos. Si nosotros lográramos renovar ad intra la vivencia del perdón, renovar lo que es la misericordia, la ternura de Dios, como dice el Papa, la pastoral, la vivencia, la alegría de nosotros los sacerdotes, de las religiosas, de los encargados de la pastoral, yo pienso que viviríamos muy felices, haríamos un gran trabajo por el reino de Dios. Por eso esta conferencia se llama El perdón es el corazón.
Y eso, desafortunadamente también el corazón es lo más frágil que tenemos nosotros. Y sin embargo, es el corazón lo que dinamiza toda la actividad nuestra diaria. Yo quiero darle a ustedes la bienvenida. A mí me alegra mucho saber que tenemos obispos de estos 10 países y a mí me parece que es un sembrar estas primeras ideas de espiritualidad y de cultura ciudadana, cultura política de perdón muy interesantes. ¿Me pueden apagar esta luz, por favor? Mejor. Yo quisiera empezar con esta cita evangélica. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que todo el resto viene por añadidura. El reino de Dios, todos los exegetas están de acuerdo en decir, es la misericordia. Es la ternura de Dios. Ese es el reino de Dios. Nuestro Papa, cómo nos lo fortalece, cómo nos lo subraya. Y la justicia de Dios es la justicia que nos justifica siempre, que nos perdona siempre. Pablo lo dirá más adelante. Dios nos justifica constantemente. El mismo Jesús más adelante nos dirá, sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Yo pienso, yo soy misionero desde hace 36 años y desde que yo comprendí esto, yo he dedicado mis últimos 15, 16 años de los 36 a trabajar por esta causa y soy un sacerdote muy feliz. Este mensaje que les voy a dar hoy entonces va a tocar algunos elementos. Yo quisiera hablarles a ustedes de la gran violencia que vive Latinoamérica. Esta presentación se les va a entregar a todos ustedes posteriormente, de manera que no necesitan escribir porque se les entrega en video y en PowerPoint. Segundo, voy a hablar de una violencia muy sutil, pero muy perversa que hay en Latinoamérica o en el mundo. Voy a hablar del gran escándalo y el gran desafío para los cristianos. Cuarto, voy a hablar de unos conceptos básicos sobre el perdón y la reconciliación. Algunos de ustedes los pueden conocer, pero es importante repetirlos. Y finalmente, yo les quiero lanzar una propuesta. Esos 5 los puntos de esta reflexión que queremos hacer hoy. Lo primero, la gran violencia en el continente latinoamericano. Más allá de cualquier tipo de medida, América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. Yo voy a tratar de mostrarle a ustedes algunas estadísticas. La violencia y el crimen son serias amenazas a las ya débiles democracias que tenemos. Estos lleva citas, etcétera, que con mucho gusto las pueden encontrar ahí. Dense en cuenta ustedes los niveles de violencia que tenemos en el mundo. Esto se mide, la violencia se mide, sobre todo los homicidios. Estos que le voy a contar aquí son homicidios. Los homicidios se miden por 100.000, unidades por 100.000. Entonces, Sudamérica tiene 20 por 100.000, Norteamérica 10, Centroamérica 41, Caribe 16, África del Sur 30 como un punto de referencia. Pero lo que yo les quisiera hacer notar a ustedes es esto, que más de 8 por 100.000 se considera una epidemia. Y que más de 17 por 100.000 es una pandemia. Según eso, nosotros en todos los latinoamericanos estamos en niveles de pandemia. Tal o peor como si fuera el ébola. Y mientras se hace mucho para superar el ébola, estamos haciendo poquísimo para superar una de las enfermedades más críticas que tiene la salud en todos los países, y es la violencia de nosotros los seres humanos. Hace poquito salió el índice de la paz mundial y yo simplemente voy a sacarle el puesto que tienen los países de Latinoamérica.
Entonces ustedes encuentran ahí que Uruguay es el que mejor está. Uruguay está en el puesto 29. Ya los que están en el puesto 1, que en Nueva Zelanda, en el puesto 2 Noruega, en el punto 3 los Países Bajos, etc. Pero el país latinoamericano que mejor está por ahora es Uruguay. Chile está en el puesto 30, Costa Rica 42, Argentina 43, y en fin, sin que yo tenga necesidad de leerlos, ustedes van viendo ahí hasta Ecuador, que va en el puesto 85. Pueden ver los otros países, ahí posiblemente se encuentran ustedes. Honduras 117, El Salvador 122, Venezuela 129, México 138 y Colombia 143. De 162 países. Pero miren la cosa interesante, no logran todavía la paz. Países que han pasado por procesos de reconciliación. Sudáfrica está en el puesto 122. Es el país más violento de todo África. No obstante que tuvo a Mandela, a Desmond Tutu, premios Nobel de Paz y personajes importantes. Ruanda tampoco sale de la violencia. Israel es uno de los países más violentos, incluso un poquito más que Colombia. Israel y Palestina nunca lograrán la paz sostenible hasta que no logren perdonarse. Así de sencillo como lo estoy diciendo. Rusia igual. Pero hay una cosa todavía más escandalosa, y es que la violencia cuesta demasiado, cuesta más que la pobreza. Y entonces, el costo de la violencia en el mundo es de 9.4 trillones de dólares en el 2014. Eso implicaría que el costo para cada habitante de la Tierra serían $1.300 por año que nos toca pagar para la violencia. Es igual ese costo a 2 veces y medio el PIB, el Producto Interno Bruto del continente, de todo el continente africano. Se dice que si África lograran los habitantes vender las armas pequeñas, se resolvería el problema del hambre en todo África, vendiendo solo a otro país las armas menores que tienen. Es el mismo dato, ya el dato pues, más oficial, ahí pueden ustedes ver también la fuente, lo que le cuesta la violencia, y es la comparación a lo que le cuesta al Producto Interno Bruto de los países. Entonces, comparado con Estados Unidos, pues miren, la violencia se traga más de la mitad de lo que es el Producto Interno de uno de los países más ricos del mundo. El gasto militar en el mundo está casi en 5 trillones de dólares. Los homicidios, lo que le cuesta al mundo, y la seguridad, que le cuesta 1.3 trillones. Miren lo que se traga la violencia de los presupuestos de cada uno de los países. Entonces le puse a Norcorea porque Corea del Norte pues es el que más alto tiene. Corea se gasta el 27, casi el 28% de su Producto Interno Bruto en armas y en violencia, en prevención de la violencia. Pero entonces miren el caso de Honduras. El caso de Honduras es el más alto de toda Latinoamérica. Estos son datos de apenas hace unos 6 meses. El Salvador, Jamaica, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, igual que Colombia, casi el 10% y más, Guatemala, en fin, ahí ustedes pueden ver cuánto se está. Yo solo como dato comparativo les quiero decir, los países normalmente se gastan entre el 2,5 al 3 en educación, entre el 2,5 al 3 en salud, solo para que tengan esos dos datos. Aquí tenemos países que se tragan 2 y 3 veces los presupuestos de educación, salud y lo que quieran más. Aquí están los costos de los otros países que siguen rebajando. El que menos, ya Chile está en buenos niveles, pero no obstante Chile se traga casi lo que es un presupuesto de educación. Argentina y Canadá. O sea, para el buen nombre de los argentinos, Argentina es uno de los países que mejor está en Latinoamérica.
qué bueno tener buena representación argentina en esta ocasión. Pero yo quisiera decirles a ustedes que cuantificar los homicidios no basta. Esa es solo la puntica del iceberg. Debajo quedan una cantidad de problemas. Quedan muchas personas heridas, debilitadas psicológicamente, discapacidad de por vida. La violencia las consecuencias no mortales son mucho más frecuentes que las mortales. Se atiborran los costos de los servicios judiciales, los hospitales, los días que pierden los niños en la escuela o las mamás. En fin, imagínense que se calcula que estos son datos para el continente latinoamericano o americano, un promedio de 4,5 días que pierden cualquier latinoamericano por problemas de violencia. Si ustedes cogen el monto total de sus países, digamos, Colombia tiene 45 millones de habitantes, digamos, hagámoslo fácil para que se den cuenta, 50 millones de habitantes, para allá vamos pronto, Colombia, y pierde 4 días diarios cada una de esas personas. Eso eran millones y millones de años. Multipliquen eso por el costo día de las personas y eso eran millones y millones de pesos. Solo por los problemas de la violencia. Ahora, persisten otras violencias, el vigilantismo en todo el continente se está convirtiendo en unos ejércitos adicionales a los que ya tenemos. Se dice que si los vigilantes hoy de Latinoamérica quisieran hacer una revolución violenta, pondrían en jaque a todos los países, sin hablar de los ejércitos oficiales. Es sorprendente el apoyo social para el linchamiento, es decir, tomar la justicia por mano propia. Va creciendo en Latinoamérica. El suicidio es una epidemia invisible. Cada vez más las personas se suicidan. Y sobre todo lo trágico de todo esto es que las estadísticas muestran que se están redoblando el número de mujeres que se suicidan. La paz, dicen los expertos de estos estudios, es un prerequisito esencial. Sin paz seríamos incapaces de lograr los niveles de cooperación, de inclusión, de equidad social que se necesitan para resolver los desafíos que tenemos a nivel de todos nuestros países. La paz es el componente esencial. El caso de Colombia. Miren cómo está el caso de Colombia. ¿Ustedes creen que la violencia en Colombia se debe a los grupos de guerrilla o al narcotráfico? No. No da ni siquiera el 10% de homicidios. El gran problema de la violencia es este temita. Las venganzas. Y si ustedes a esto le suman las riñas, que normalmente son riñas causadas por la urgencia de venganza, la venganza es la urgencia que sentimos las personas de reclamar algo. Entonces suman estos dos, y estos son datos de apenas hace 6 meses, un año. Pero quiero decirles, yo quise traer el caso de Colombia para no ofenderlos a ustedes. Aquí tenemos casos de países latinoamericanos en donde esto aparece peor. El caso, ya se me vino la palabra, es uno de los países que más conozco, en México. ¿Sí? Este es un tema grande en México. Pero no tiene excepción en ninguno de los otros países. El gran problema de la violencia en Latinoamérica es este: las venganzas. En Colombia, uno de los grandes problemas es que se validó el uso de las armas. Y después de 60 años, lo bonito que está pasando en Colombia es que nos dimos cuenta, después de 60 años, después de casi, calculamos unos 300.000 muertos, y después de más de 6 millones de desplazados, nos estamos dando cuenta de que las armas no sirven. De que las armas son el fracaso de la palabra. Vengan de donde vengan las armas, oficiales o no oficiales.
Las armas son el fracaso de la palabra. Y lo peor que le ha sucedido a Colombia en estos 60 años es que una guerrilla que manejó las armas creó la cultura en el pueblo de que cualquiera puede usar las armas para resolver los problemas. Eso es lo perverso de lo que nos ha sucedido en Colombia. Una primera conclusión entonces de esta gran violencia, que ya estuvimos de acuerdo, y es que la construcción de la paz es el prerequisito para el desarrollo económico o social de nuestros países. Segundo, que esto es un gran desafío para los cristianos. El continente más cristiano es el continente más violento. ¿Cómo podemos nosotros empatar una realidad tan triste? Cuando el cristianismo no logra darle respuesta al problema más grave que tiene Latinoamérica, que es la violencia. Y tercero, la conclusión de esta primera parte que les quería de la gran violencia es que tenemos que luchar contra la cultura de la retaliación, la cultura de la venganza. Retaliación. Viene del talión, ¿sí? De la venganza, sí. Retaliación, sí. Esa era la primera reflexión que me parecía importante para ustedes, para que así fugazmente nos enmarcáramos en una realidad muy triste. Segundo, hay una violencia sutil, epidémica y perversa que está sucediendo en nuestros países. Y es la economía política del odio. La economía política del odio, ¿qué es? Es la política que usan las élites para vender rabia, para ganar votos y poder. Vender coraje, es que la rabia, la palabra. A ver si usamos la misma palabra. Rabia es la bronca. La bronca, el coraje, dicen los mexicanos, el enojo, ¿sí? Es vender la bronca, es utilizando la palabra bronca para ganar votos y ganar poder. Para las élites, justificar las armas y los ejércitos ha sido siempre una estrategia de enriquecimiento y de poder. Cuando reaccionan las clases pobres, se sigue justificando la respuesta armada, ¿sí? E incluso se llega a justificar que las bases se armen para que se genere el conflicto violento, que es el caso típico de Colombia y la experiencia anterior en otros países que ustedes conocen mucho mejor que yo. Yo sigo insistiendo que este tema de la venganza todavía no es reconocido suficientemente por los que hacen análisis de violencia. Y yo sigo insistiendo que la memoria vengativa, la bronca, el coraje, la rabia y sobre todo la imagen que nosotros nos generamos del enemigo siguen siendo posiblemente la causa principal de la violencia que tenemos en Latinoamérica. Yo no estoy negando aquí unas problemáticas muy serias que hay: la pobreza, la explotación, la injusticia, la corrupción, ¿sí? Pero vamos a tratar incluso en esta semana y en nuestras conversaciones para darnos cuenta de que realmente a la base de toda violencia lo que yace como lo más sencillo es el cerebro animal de nosotros los humanos que nos invita a la venganza
sobre todo a tomar las armas para eliminar al otro, incluso en las formas más bruscas, más brutales, ni siquiera animales, más brutales que cualquier, incluso de los animales de nuestro planeta. Entonces, las élites justifican las armas como una necesidad para reforzar la seguridad democrática y así llegar a los totalitarismos armados en los que se llegó en Argentina, se llegó en Chile, en algún momento ahorita en Venezuela o en Cuba o yo no sé dónde más. Yo solo les quiero contar que ha sido tan paradigmático este tema. Colombia en este momento tiene el ejército más grande de Latinoamérica después de Brasil, 500.000 efectivos. Brasil tiene 900.000, con un costo elevadísimo. Y entonces nosotros estábamos a puertas de caer en un totalitarismo armado, con un presidente anterior. Por fortuna los colombianos tuvieron luz y hemos optado que no, que en lugar de resolver el problema de la violencia con las armas, teníamos que resolverla con la palabra. Llevamos 2 años negociando en Cuba, con ayuda de algunos países latinos, representados también por ustedes, y estamos a puertas ya de resolver el problema. Les quiero comentar, para los que no están muy actualizados, ya la guerrilla de las FARC decretó un cese unilateral del fuego desde hace 2 meses. Segundo, el gobierno inmediatamente ordenó que los negociadores en La Habana estudien la forma de un cese bilateral al fuego. Y creemos que en 1 o 2 meses nosotros tendremos ya cese de fuego. No sabemos la forma concreta cómo va a ser. Se habla de que se van a crear campamentos para concentrar a los combatientes, a los guerrilleros. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que Colombia pasa por un bonito momento en el sentido de que ha habido como que lucidez. Y yo diría más, es la tragedia de 60 años, de muchos muertos, de muchas pérdidas, de mucha sangre, la que nos ha hecho como que aterrizar así, tomar conciencia y decir, esto no resultó con 60 años de armas, vamos, sentémonos, hablemos. Esto lo digo también porque hay otra estrategia equivocada en el mundo. Yo soy sociólogo, vengo estudiando todos estos temas de violencia y vivo muy cercano a expertos en violencia. Y la conclusión que se saca es lo siguiente. La violencia, la delincuencia organizada incluso, no es un fenómeno policíaco o un fenómeno que se combate con la policía o con el ejército. Entonces yo estoy pensando en los maras, estoy pensando en las autodefensas en México, estoy pensando aquí en los paramilitares en Colombia o en las guerrillas. Los problemas, la violencia en general, no es un tema que se resuelve con las armas o con la policía, ¿sí? Sino que es un fenómeno socioeconómico. Socio, lo digo primero porque es un poco en el tema que me voy a meter. Ese entonces es el segundo tema que yo les hablaba a ustedes de la cultura política, perdón, de la economía política del odio. Que desde las élites creen que todo se resuelve con las armas, con la policía, con las cárceles. Y eso es otra política equivocada. Tercero, la gran vergüenza y el gran desafío. El componente central de la cultura cristiana o de la espiritualidad, que es el perdón, es el más desconocido, el más ignorado y el menos utilizado pastoralmente. Y repito, el componente que es corazón, que es columna vertebral del mensaje de Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen primero, que lo demás viene por añadidura. Busquen primero. Ese primero es dejado lo último. Y déjenme decirles con mucho respeto, es de largo
de lo que menos sabemos en el cristianismo. El perdón. El perdón ha sido un tema olvidado, incluso por las ciencias sociales. Es escandaloso que hasta hace apenas unos 15 años las ciencias sociales, sobre todo la psicología y la sociología, comenzaron a estudiar este tema del perdón. El perdón no solo como un recurso religioso, cristiano, si se quiere, porque hasta ahí llegaba un recurso religioso cristiano. Pero comenzamos a darnos cuenta de que el perdón puede ser una virtud política primero. Segundo, el perdón a futuro va a ser un derecho humano. Déjenme decirles una cosa. El prójimo, amar a Dios y a tu prójimo. El prójimo más próximo es tu enemigo, es tu ofensor. El ofensor está siempre acá. El ofensor está en tu memoria, en la memoria trágica que te deja la ofensa. Nadie hay tan próximo a uno como el ofensor. Y yo pienso que cuando Jesús hablaba del perdón y de amar al prójimo, también hablaba de que teníamos que amar al enemigo. De hecho, nos dijo que teníamos que rezar por los enemigos. Hay una urgencia eclesial. Yo estaba recientemente en las visitas que he estado en los últimos días. Yo estuve en Michoacán hace poco. ¿Sí? Me acuerdo que estuve por ahí en un pueblo llamado Yurecuaro, ¿sí? Zamora. Y he estado en algunas visitas, estuve con los sacerdotes de un grupo de unos 110 sacerdotes de las diócesis de Honduras, reunidos en Tegucigalpa. Y en fin, aquí en Colombia, la misma diócesis mía que se llama Armenia. Y yo les quiero comentar a ustedes algo trágico. Y es que cuando yo logro entrar en intimidad con los sacerdotes, incluso con los obispos, hay muchas heridas internas dentro de nuestra iglesia. Hay muchos sacerdotes con unas broncas y unos corajes con sus obispos. Y no solo eso, porque yo no pienso que sean ustedes nomás. Hay muchas broncas y corajes y rabias entre los mismos sacerdotes. Hay muchas broncas y corajes en las comunidades religiosas. Yo soy religioso. Y ustedes no saben cómo paraliza perversamente esta situación. Pero sobre todo cómo nos cuestiona que nosotros, los que debiéramos ser los modelos del Evangelio, no lo sabemos vivir. En lo más esencial, que es el amarse unos a otros. Y entonces yo estoy diciéndoles, señores obispos, que si nosotros queremos renovar la iglesia, la renovación primero está adentro de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros renovarnos de tal forma que podamos recuperar un componente corazón, columna del Evangelio? Que sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, que busquen primero el reino de Dios y su justicia. Que la justicia de Dios es la justificación. Qué trágico, qué absurdo, qué incoherente, qué paradójico puede sonar lo que estoy diciendo, lo que decía Jesús. Servir a la reconciliación de Latinoamérica exige personas reconciliadas. Y todo este tema que les presentaba antes en el número 1 y 2 no va a ser posible si entre nosotros, los sacerdotes, los obispos, los religiosos, los laicos, no nos reconciliamos. El padre Carlos Arturo en su diócesis creó un grupo de misioneros del perdón que han servido como herramienta. Nosotros, repito, no somos un movimiento, somos herramientas que ofrecemos para diversos niveles de la vida pastoral, jóvenes, niños, familias, escuelas. Y me contaba el padre Carlos Arturo cómo ese elemento transversal del perdón, con unos actores
actores importantes, dinamizadores, ha ido cambiando la pastoral en su catedral, en su parroquia de la ciudad de Armenia. Yo quisiera contarles a ustedes que el perdón no son conferencias, el perdón no son meditaciones. El perdón es un ejercicio que requiere esto, que requiere trabajarlo, que requiere ejercitarlo y sobre todo hay que sostenerlo durante años para que pueda dar frutos. Hay heridas dice el Papa, se necesita curar heridas antiguas y recientes como en un hospital de campaña, dice el Papa. Y yo quisiera invitar a los señores obispos a que asumiéramos esta metáfora del Papa. Tenemos que declarar casi a nuestras diócesis como hospitales de campaña. Hay un montón de heridos. En esta casa religiosa donde estamos, más de 400 religiosas de las que ven ahí pintadas, ¿sí? Más de 400 religiosas pasaron por este proceso de escuela de perdón y reconciliación. Aquí donde ustedes están sentados han pasado centenares de monjas de esta congregación religiosa. El viernes vamos a tener un testimonio de la superiora general, ¿sí? Para que ella nos cuente cómo hay necesidad de curar, primero que todo, a nuestros grupos eclesiales por dentro, ¿sí? Y las transformaciones que eso va generando al interior de estas comunidades. El padre general de los jesuitas recientemente sacó una carta, y yo solo tomo esta frase aquí en la que él dice: es un trabajo de procesos complejos en el que los políticos, los medios de comunicación, los líderes de sectores culturales y sociales necesitan para ser capaces de generar confianza, disipando miedos y los anhelos de venganza. Hay una carta que sacó el superior de los jesuitas, el Papa Negro que se llama, que los invito a que lo lean ustedes. ¿Cuándo salió eso? Hace apenas en noviembre. Carlos Arturo, tú me acuerdas para que los incluyamos el mensaje del padre jesuita en unos CDs que les vamos a entregar, las cartillas de todo lo que vamos a hacer, todo un material didáctico que queremos que ustedes se lleven. Yo les advierto desde ya, nosotros nos gusta llegar a la diócesis, dejar capacidad instalada, cartillas, dejar un equipo de 12 apóstoles o 20 o 30 y que ellos se rieguen. Nosotros acabamos de tener en la Ciudad de México, en la sede de la conferencia episcopal, que amablemente nos la prestaron, un encuentro con representantes de los 15 países donde estamos ya, personas que viven multiplicando como voluntarios, como misioneros del perdón, esta propuesta. Nos encontramos en la Ciudad de México y hemos lanzado esta propuesta que yo más adelante les voy a proponer a ustedes, para que de pronto comencemos a darle abono, tierra buena, a una propuesta que lleva unos 15 años de estudio, de trabajo en Latinoamérica, pero que de pronto, con esta ocasión de Kairos, de momento de gracia, puede resultar, con la ayuda de ustedes, un momento así para que esto se multiplique en Latinoamérica. Sí. Yo quiero, nada más antes de pasar a la propuesta, quisiera, si nos haces algún comentario en relación a cómo dentro de esa venganza, dentro de ese odio, hay una parte muy importante para mí que es la mentira, el engaño y el doble discurso, que definitivamente trastoca y genera toda la violencia que está de alguna manera presente en el continente. Sí, yo, usted es de México, ¿verdad? Sí. Eso, de Guerrero. Sí. Monseñor, imagínense que yo dentro de unos 2 meses estoy invitado a reunirme con todos los papás de Ayotzinapa, ¿sí? Eso, en la zona de eso. Y sin duda usted se está refiriendo a la mentira, a la doblez del gobierno, ¿sí? De todos. O de todos. De todos.
El problema de la venganza, y lo quiero decir yo porque he estado metido en todos estos temas de violencia aquí en Colombia, bueno, y en otros países, es que las personas se enclavan en su verdad de tal forma que se realiza una acusación hacia los otros y lo único a lo que se recurre es a la violencia. Lo bonito que nos está sucediendo a los colombianos, vuelvo y repito, es que nos logramos sentar a hablar y a conocer la verdad del otro y la del otro. Y a mí me parece que sin duda usted tiene toda la razón, Monseñor Carlos, y a mí me parece que si en el transcurso de estos 5 días lo podemos aclarar, me parece que va a ser interesante el tema. Yo lo voy a tener muy en cuenta para que lo hablemos. Perdón, ya que hicimos este aporte, yo hago punto también, no para que lo desarrollemos ahora, pero me parece que nos puede ayudar también. En Argentina tenemos nuestra perspectiva de México, pero los obispos argentinos hemos publicado en noviembre del año pasado un documento invitando justamente a dejar la violencia, pero éramos conscientes que, claro, nuestro discurso, nuestra propuesta, se encuentra con una, podríamos decir, una ideología que hace del conflicto el motor de la historia. Claro, esto no lo vive el pueblo en su sencillez, pero recibe constantemente un mensaje donde, por ejemplo, palabras como perdón, reconciliación, son malas palabras, es decir, son palabras que evocan o parecieran ser cómplices de, en nuestro caso, la etapa de la dictadura. Este es un elemento, es decir, el elemento ideológico que es cierto que es de élite, pero que baja popularizado al gran pueblo, sobre todo a través de ciertos medios, que es como un escollo permanente en esta prédica. Nosotros en los obispos hemos hablado de no insistir tanto en la palabra reconciliación porque inmediatamente dicen, olvido. Y menos perdón. Y menos perdón. Digo, este es un elemento que en este análisis me parece que no puede. Es decir, el factor de la presión ideológica del conflicto como motor de la historia, en nuestro caso al menos. Y vamos a tener posibilidad de discutir mucho, no solo con nosotros, sino entre ustedes que tienen una experiencia riquísima, acumulada, y yo creo que nos vamos a enriquecer mucho por eso. Pero Carlos Arturo veo que está escribiendo todas estas inquietudes. Yo quiero decirles a ustedes, porque se me estaba, necesito que aclaremos unos temas importantes, es que, miren, yo fui director de pastoral social por 20 años, tengo 36 de sacerdote. Y a un cierto momento yo descubrí este principio que aparece acá. La pobreza produce violencia, pero la violencia produce todavía más pobreza. Y yo me encontré ante la gran dificultad, me ayudó mis estudios de sociología, y es decir, no, yo me voy a dedicar a trabajar contra la violencia, porque es que la violencia me está produciendo más pobreza. ¿Sí? Ahora, yo quiero que ustedes entiendan muy bien, este no es un tema de out. ¿Sí? Yo diría que este es un tema de, así como Dios nos dio los pies, de caminar con el uno y con el otro. Yo no sé cuál es primero o cuál es el otro, pero mientras trabajamos contra la pobreza, tenemos que trabajar contra la violencia. ¿Sí? Y desafortunadamente los mecanismos que tenemos en la iglesia, el pie más flojo que tenemos es para ofrecer la propuesta de Jesús, que es la propuesta más eficaz contra la violencia. Mire, tan pronto tú le mencionas a cualquier persona, incluso a un criminal de los más criminales que tiene que perdonar, ustedes no saben la revolución neuronal que le sucede a esa persona. ¿Sí? Y les cuento, yo llevo 15 años enseñando herramientas del perdón. Yo no he encontrado hasta el momento ninguna persona, ni una víctima, ni un victimario que explicándole qué es el perdón se niegue. Y al contrario, te lo viven agradeciendo. Entonces, yo quisiera que ustedes entiendan este tema de que tenemos que trabajar por la pobreza. En Latinoamérica es un continente muy pobre, pero lo que más empobrece es la violencia. Y esas cifras que yo le di a ustedes son cifras trágicas. Segundo, un pobre con rabia, coraje o bronca es 2 veces pobre.
Nada inhabilita, nada paraliza tanto a una persona como la rabia, la bronca, el coraje. Y sobre todo cuando eso se convierte en resentimiento y en ganas de venganza. Y las personas y civilizaciones y grupos completos se paralizan en su desarrollo. Un sacerdote con bronca contra su obispo paraliza su pastoral. El árbol de la paz tiene unas necesidades jurídicas. En Colombia se habla de 4 necesidades jurídicas. Déjenme darles la última parte de esta charla, unas nociones básicas sobre qué es perdón y qué es reconciliación. Primero, que entendamos que en el proceso de la evolución humana nosotros tenemos básicamente 2 cerebros. Tenemos un cerebro arcaico reptílico, que más del 90% dicen los neurólogos. Un cerebro que no se ha desarrollado. Un ser humano cualquiera dice que no ha desarrollado más del 10%. Nosotros tenemos una potencialidad del 90% de cerebro sin desarrollar. Y tenemos el cerebro nuevo, el neocórtex, el cerebro que se ha desarrollado en estos años, ¿sí? Cuya manifestación principal es la bondad, la misericordia. Yo, con mucho respeto, quiero invitarlos a que evitemos unos reduccionismos peligrosos. Primero, la tendencia que tenemos los sacerdotes y los obispos a evitar el anuncio del perdón. Entonces hablamos de reconciliación y nos cuesta, y nos es muy fácil hablar de reconciliación. En Colombia, hasta hace 2 años o 3 años, la palabra perdón un obispo no se atrevía a anunciarla, ni siquiera los sacerdotes. Nos daba miedo hablar del perdón. ¿Cómo hacer nosotros para que los millones de víctimas que tenemos en Latinoamérica no se queden eternamente víctimas, sino que se vuelvan victoriosos? Eso, cuando la persona es capaz, la víctima es capaz de dejar el giro narrativo, la persona se vuelve victoriosa. Y en la literatura hay cantidad de cosas como que el perdón es hiperbólico, que el perdón no tiene límites, que el perdón no tiene medida, no tiene moderación, que el perdón es para lo imperdonable, es la locura de lo imposible, de la desmesura. El perdón es la desmesura de humanidad. Y sobre eso pues tenemos cantidad de autores hoy en día. El perdón es incondicional, es asimétrico, no habla de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo. Y entonces, digamos, ya para cerrar, el perdón es el corazón del mensaje de Jesús. El reino de Dios es el de la misericordia. El perdón es la condición sine qua non para la Eucaristía. Imagínense que hasta la Eucaristía pasa a un segundo lugar cuando no se ha perdonado. Si antes de presentar tu ofrenda, ¿te acuerdas? Deja en segundo lugar la Eucaristía. Lo primero que es, vete a reconciliarte con tu hermano. Y déjenme decirles, el perdón es la marca del cristianismo. Si un cristiano no es capaz de perdonar, se le acabó el cristianismo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Pero el perdón necesita mediaciones. Mire, es muy difícil que una persona pueda perdonar por sí sola. De hecho, Dios se dio cuenta de eso y nos mandó un mediador para que lográramos el perdón. Y entre nosotros, los seres humanos, y en la iglesia, el Papa nos dice que Dios no se cansa de perdonar, que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Dice que María sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Esas son frases del Papa. Corintios nos dice, tienen que ser ministros de la reconciliación. Y ahí sí que hay tela para cortar. Y aquí viene entonces la propuesta. La iglesia y la sociedad ganarán mucho si se recupera el corazón y la columna vertebral del mensaje de Jesús, el perdón. Por eso, oficialmente, ustedes, señores obispos del continente, con ustedes, señores obispos, lanzamos hoy la propuesta de la opción preferencial por el enemigo. Es mi prójimo más próximo. Hacemos para la iglesia una propuesta de renovación pastoral, de renovación de la parroquia, de renovación de la misión, y es que hagamos una opción preferencial por el enemigo, por el ofensor. Muchas gracias.